Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. No se cansan. Muy buenas noches. Como todos los jueves, les damos la bienvenida a su programa En Voz Alta. Este programa, de manera particular, como todos los programas, tenemos la presencia de invitados muy especiales, pero de manera personal yo quisiera agradecer la aceptación de esta invitación por parte de dos personas que han sido importantes en la historia de la vida académica de Querétaro, desde luego importantes en la vida académica de la universidad, y también desde luego con experiencia en el ámbito electoral, en el ámbito científico-social, y también que han sido importantes en mi formación personal como profesionista de esta universidad. Yo quisiera agradecer esta noche la presencia de el maestro Luis Alberto Fernández García. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. De la doctora Marta Gloria Morales Garza, gracias, de verdad. Les quiero agradecer pues que se den el tiempo, ahora sin ninguna obligación, por decirlo así, con la universidad, y que se den el espacio para platicar con nosotros en esta noche. La propuesta de la temática de esta noche va relacionada con la universidad pública, es decir, con tratar de contextualizar cuál es el papel de la universidad pública en este momento histórico de la humanidad, en esta época de la humanidad, para qué son las universidades públicas, y también rescatar, si me lo permiten, jalarles el hilo, su experiencia personal, sus anécdotas y todo lo que de manera, digamos, personal les ha dejado el atravesar profesionalmente por una universidad, como es la Universidad Autónoma de Querétaro. Creo que es necesario dejar evidencia de las historias de vida también, de gente que ha construido las instituciones, y yo no me equivoco, creo que ustedes han sido en el ámbito de las ciencias sociales parte importante, de manera particular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los dos fueron directores y directoras, directora y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una facultad no muy vieja y que desde luego pues tiene una función importantísima en la sociedad en Querétaro, ¿no? Yo haciendo un repaso, digamos, histórico de cómo nacen las universidades públicas, yo quedé un poco, digamos, no sorprendido, pero sí un poco, pues, extrañado que la iniciativa venga sobre todo del tema de la teología, ¿no? Del tema religioso. Hay una discusión sobre la primera universidad del mundo, que sí fue en Túnez, que sí fue en Bolonia, pero lo que sí hay ya evidencia histórica y documental, para eso nos ha servido la historia, es en el caso de América Latina, ¿no? Que en Perú se presenta por iniciativa de un emperador, de un rey, la primera universidad en América Latina, y luego van desarrollándose otras iniciativas, y que la finalidad era formar a los grandes teólogos, y para tener una explicación no tan subjetiva de la filosofía, y que esto data de los años 1550 aproximadamente, ¿no? Después viene la nación y la creciente florecimiento, sobre todo en esa época, de otras universidades como Santo Domingo. Hay una disputa si fue Santo Domingo primero o Perú, pero también en tercer, una universidad que fueron colegios, fue el caso de la UNAM, ¿no? La de México, la Universidad de México. Y entonces, en ese sentido, yo me cuestionaba ahora, ¿no? Lo veo en clase, ahora que doy mis clases sobre sociedad contemporánea, ¿no? Y como algunos filósofos llaman a esta sociedad la sociedad posmoderna, donde las grandes narrativas han desaparecido, y que creo yo que las universidades vinieron a reforzar esas narrativas de la época moderna de la humanidad, donde muere el obscurantismo, donde las grandes narrativas se insertan, como por ejemplo estos metarrelatos, ¿no? De las utopías. A ustedes les tocó vivir las utopías, ¿no? El socialismo, el capitalismo, y que desde luego las universidades se centraban, porque en la época del obscurantismo creíamos en Diosito. Y Dios era la explicación de nuestro paso por la tierra, y era la explicación de muchas cosas. Y después se pone en el centro la ciencia. Nos explicamos el mundo a través de la ciencia. Y ahora a ustedes les tocó nacer en una época de consolidación de la modernidad, pero también atestiguar su parte final, digamos, en esto que llaman los filósofos, y la entrada de esta nueva sociedad posmoderna, ¿no? Donde mueren estas narrativas, y que las universidades públicas, que tienen una razón
de formar profesionales, el desarrollo científico, que era lo que le explicaba a la gente muchas cosas del mundo cotidiano, pues ahora está en cuestionamiento, ¿no? O sea, aparecen nuevos conceptos que algunos de ustedes seguramente manejan como la posverdad, ¿no? Que ahora la verdad ya no es la esencia de las cosas, como decía la ciencia, sino que incluso la verdad manejada, sobre todo ahora en redes sociales, tiene que ver con los efectos que tiene la información. Entonces, va más o menos por ahí la intención y que de alguna otra forma también rescatemos estas experiencias, ¿no? No sé quién quisiera empezar con el sentido, ¿para qué son las universidades, no? Sí, su origen eclesiástico es parcial, porque mira, sí, ciertamente hay un antecedente, lo que pasa es que se interrumpió varios siglos, que es la Universidad de París, y luego sería la más antigua, pero no es continua. Polonia y luego los árabes, Túnez, sí siempre fueron, originalmente los profesores fueron del clero, fueron clérigos, y sí impartían las materias que se necesitaban para formarse como tales, pero también muy pronto empezaron a introducir áreas del conocimiento no ligadas a los estudios eclesiásticos, y sí a la ciencia, ¿sí? Y entonces, claro, en un mundo en el que la ideología dominante era de carácter religioso, pues todo estaba pintado por eso, pero las universidades, fíjate que en ese sentido la Universidad de Querétaro, su antecedente del siglo XVII, son 2 colegios jesuitas, pero no tenían la intención de formar clérigos, estaban abiertas a los estudiantes que no querían ser padrecitos, digamos, ¿no? Entonces, leyes, gramática y ciencias físicas, fisis de Aristóteles, son el origen de la universidad. Es decir, los humanos siempre hemos, no sé desde cuándo, yo creo que siempre tenido la necesidad y satisfaciéndola de alguna manera de comunicar lo que ya sabemos a las siguientes generaciones. Ese es el origen de la educación, yo creo, o el sentido de la educación. Entonces, las universidades han cumplido ese papel en la educación de los adultos o de la juventud y lo siguen teniendo. Y adelantándome un poco a tu transcurso cronológico que hiciste, pues siguen siendo pertinentes. Ahorita discutimos qué formas adoptarán, pero pues cómo no vamos a tener necesidad de formar en cosas que ya se saben a los que vienen, y cómo no vamos a tener necesidad de producir conocimiento nuevo, que ese es el otro aspecto, que eso sí no todas las universidades lo satisfacen. ¿Cómo producimos conocimiento nuevo? ¿Qué es lo que hace la ciencia? Independientemente de que ahora la verdad, como en singular, nunca me ha gustado, hasta en el lema de la UAC no me gusta, porque para la ciencia no hay la verdad, hay las verdades y son provisionales. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién dice, esto ya no nos sirve, vamos a buscar otra cosa? Porque no hacerlo es fanatismo, y estamos más llenos de fanatismo quizá que en la Edad Media. A mí me preocupa más, ese ya no me preocupa, es decir, y quién nos va a decir eso no es yo cierto. diría que incluso, no sé si más llenos que en la Edad Media, porque a lo mejor no nos tocó vivir, pero de que estamos retacados de fanáticos en ambos lados. En ambos lados. Es impresionante. No hay discusiones serenas. Nada. Nada más no hay discusiones serenas, eso no importa. Analíticas. La gente a veces se apasiona y eso, pero la cosa es que haya reflexiones analíticas, críticas, reflexivas, que ese sería el papel de la universidad. Yo creo que más que nunca está vigente el papel de la universidad en la medida en que tú dices, pareciera que las mentiras se vuelven verdades. Pues por eso estamos, para que eso no pase. Si las mentiras son mentiras y las verdades son verdades. Sí. Datos, análisis, reflexión. No hay verdades absolutas, lo decía Lenin, así es que ya podemos decirlo cualquiera, pero es decir, es más viejo que yo, que ya es mucho. Entonces, el asunto es que para eso estamos las universidades, justamente para generar estudiantes y generar conocimientos que nos permitan avanzar
para desmentir las mentiras y para ir aclarando en la medida de nuestras posibilidades, generando conocimientos que aclaren lo que podría ser o darnos elementos de análisis y de reflexión. Entonces me parece que casi estamos en la misma situación que en la Edad Media, guardadas las proporciones del oscurantismo, y la necesidad de que las universidades generemos pensamiento crítico, reflexivo, comprometido, porque el compromiso no quiere decir necesariamente devolver ese conocimiento de manera asistencial a los que no tienen, sino comprometerte con la verdad a todos los niveles. No callarte. Los reporteros tendrían que ser reflexivos. No importa si el gobierno es de un color o del otro color. Lo que ellos analizaron y los datos que tienen, y estar comprometidos en ese sentido socialmente, para que de verdad, porque esa es función de los periodistas, nos comuniquen datos que nos permitan a todos los demás hacer análisis. Y a los investigadores, pues no guardarse las verdades. Ese es el papel de la universidad. ¿Nos puedo provocar? Provoca. Sí. ¿Nos puedo provocar? ¿No son utopías? Sí. ¿No están claro, hablando de una universidad del siglo pasado? ¿No están hablando de una universidad donde la realidad ha sido rebasada? O sea, tenemos, y perdón que lo diga, es una tontería lo que voy a decir, pero es lo que está pasando. Tenemos empresas que están otorgando ya títulos que demuestran habilidades. Ahora las nuevas generaciones tienen la posibilidad de, a través de internet, en Google, Silicon Valley, les dan un certificado, y lo peor aún, las empresas los contratan. Qué bueno. Para la parte técnica, ¿no? Yo creo, efectivamente, comparto, o sea, la razón de ser de las universidades tendría que ser así. Ahora, lo cierto es que yo me cuestionaba y lo comparto, pues les digo que es una provocación, y a lo mejor parece absurdo, pero en realidad que no. O sea, ¿hasta dónde nos va a alcanzar a la universidad para seguir en ese papel? Mira, yo te diría, ¿por qué sí es necesaria? Además, pues no tenemos por qué estarla defendiendo, tal, si se acaba, se acabó. Por dos razones. Uno, en esto que hablábamos, Marta Gloria y tu servidor, de la verdad, necesitamos formar buscadores, porque el fanatismo no busca porque ya sabe. Exacto. Y si ya sabes, pues ya no tiene sentido desarrollarte. Pues ya sé. Y en segundo lugar, aunque, o sea, no todo el mundo tiene que tener formación universitaria, ni por gusto, ni caben, ahorita habían de caber más, pero bueno. Pero tú dices conocimientos técnicos, ¿y de dónde salieron? ¿De dónde sale la ciencia? ¿Te la dio Dios en el monte Sinaí? ¿O hay atrás investigación científica básica? Claro, en todos lados. La investigación es la que genera esos técnicos. Y si esa gente quiere estudiar y los contrata, qué bueno. La función de la universidad no es solamente formar técnicos, es formar técnicos capaces de buscar nuevos conocimientos. Te voy a tomar la palabra de Luis, de buscadores. Buscadores, analizadores, esa es nuestra función. Generar habilidades para que teclees más rápido, y eso no es función de la universidad. A lo mejor lo haces de paso, ¿no? La parte más técnica. O sea, si vas a generar, voy a poner un ejemplo, si vas a generar investigadores, pues necesitas probablemente entrenarlos para que metan cosas en los mataces y hagan la parte más técnica, pero esa no es la función. O sea, no les voy a dar un titulito que diga saben meter moscas en los mataces, les voy a dar un título de que saben buscar. Ahora, y otra provocación, acaban de referirse, pues la ciencia básica, ¿de dónde viene? De las universidades, pero bueno, ahora lo cierto es que estas empresas no tienen, digamos, por parte de ningún estado, la certificación como en un tiempo que fueran universidades. Y ese conocimiento, maestro, puede ser heredado de manera oficiosa incluso. Sí. Pero no está mal. No está mal, sí está mal, porque van a desaparecer las universidades. Yo es lo que digo, No ¿cómo van es a posible? desaparecer. No van a desaparecer. En el porque mundo no. Si hay un reparto y que acepte un país, como en muchos sentidos lo acepta México, desgraciadamente, en la etapa neoliberal, que a mi juicio, por lo menos en esto, este gobierno que está terminando es el más neoliberal que yo he visto en este respecto. Decir, no desarrollen, compren. Y que el Estado diga en qué investigan las universidades. Pero ¿quién desarrolló, Arturo? Tú dices, sí, ahí, bueno, yo puedo, como decía algún texto viejo, decía, yo puedo vivir, puedo subirme al camión sin saber lo que es el dinero. Pago y me dan mi cambio. Sí, pero necesitamos gente que diga cuál es la función del dinero, porque si no, ya no vas a cambiar nada.
Entonces vas a aceptar el papel servil que te asignen otros que sí se pusieron a estudiar. No creas que los otros tampoco se fueron al monte sin O nadie. sea, ¿quién otorga el papelito no es lo relevante? Lo relevante es el tipo de aprendizajes y conocimientos que se generan en la universidad. Y tú dijiste, ¿y no es una utopía? Sí es una utopía, porque no lo hacemos, porque no lo hacemos bien, aclararía. Pero es una utopía en el sentido maravilloso de la utopía, para allá vamos. Estilo Saramago. Es Exacto. necesario traerlas en la cabeza. Si no la tengo, no iría a ningún lado. Quiero no tengo saber a rumbo. dónde voy, aunque no Necesito llegue. rumbo. Las utopías no las podemos perder, pero tenemos que reconocer que no las alcanzamos. O sea, hace poco oía un programa de TikTok y esas cosas sobre el balance de nosotros como universidad. Y yo digo, ¿cómo haces un balance si no pones la utopía frente? O sea, hicimos las cosas bien o las hicimos mal en la última gestión, ¿y dónde está la utopía? ¿Cuál es nuestro deber ser? ¿Hacia dónde vamos como universidad? Yo diría, ¿estamos formando gente crítica, analítica, etcétera, o fanáticos? Pues sí. Esa tendría que ser nuestra respuesta. Porque para formar fanáticos o tecleadores... Que se metan a TikTok. Pues sí, que se metan a TikTok. Y ya tenemos que formar gente crítica, reflexiva y comprometida. Y yo dudo mucho que lo estemos haciendo. Justo por ahí quería llegar a ese, porque de manera, no sé si inconsciente o hasta consciente, yo percibo eso, ¿no? Que en la universidad nos hace falta entender en todas las comunidades, ¿no? En todos los sectores de la comunidad, ¿no? En muchas universidades. No estoy hablando solamente del caso de la Universidad Autónoma de Querétaro. Creo que nos hace falta entender este papel de manera particular, ¿no? ¿Para qué fueron las universidades creadas? O sea, sí, exactamente, son producto incluso de una negociación eclesiástica y poderosa en aquellos entonces, y que también abonaron mucho a esta época de la modernidad para dar luz a la gente, pero que ahora, que sí, efectivamente, son una utopía, son necesarias para no llevar a la humanidad a un grado de estupidez al cual yo percibo que podemos estar. No, en serio, porque generalizado. Ya lo hemos avanzado. No, en serio, bastante. lo digo sinceramente, o sea, para no llevar a la humanidad a un grado de estupidez donde los pensamientos más básicos y más lógicos se están perdiendo. O sea, yo lo percibo, ¿no? Y no estoy hablando de una manera arrogante, sino que... Pero se han perdido porque hemos perdido valores fundamentales. Es decir, tiene razón Luis parcialmente en que no le gusta el lema de la UAC de Educo en el honor y en la verdad, pero a lo mejor podemos agregar las verdades si quieres, pero sí, el sentido era otro. Es un poco provocador también. Exacto. El sentido de ese momento y de quien inventa el lema era de decir la verdad. O sea, te puedes equivocar, pero era la verdad que en ese momento tú pensaste que era la verdad. Yo digo, ¿cómo podemos, incluso en la UAC, pero no nada más, educar en la verdad si los maestros tienen tesis que se copian? Pero no solamente eso, hubo gente que solapó esa copia, como la de la ministra Esquivel. Ella se copió, pero además estaba la asesora que asesoraba 50 tesis al año. ¡Imposible! Mira, yo trabajaba como una loca y si llegaba a tener 2 o 3 tesis al año, yo me daba por bien servida. Era imposible. Porque eso quiere decir que las lees, ¿no? Que te hace responsable como director de tesis de que no está diciendo barbaridades, al menos, ¿no? Al menos. Por lo menos que tú creas que son barbaridades. ¿Y qué decir de los órganos colegiados? No ha podido ninguna de nuestras universidades públicas, desde nuestra máxima universidad, que es la UNAM, hasta nosotros, juzgar. Que no le pueden quitar el título. Yo no digo que le pongan o quiten el título, que juzguen el hecho, que determinen la falta y que haya algún tipo de sanción para él, para los sinodales y para el director de la tesis. O sea, la directora de esa tesis de las 50 sigue estando en la UNAM. Porque no pueden, porque si quitan, porque no pueden. ¿Qué onda? A lo mejor sigue titulando. A lo mejor sigue titulando. Fotocopias. Y nuestro consejo universitario se ha hecho pato con el tema. Eso es educar en la verdad. ¿Con qué calidad moral un maestro que copia y sinodales que asumen que copió son capaces de decirle a un alumno tiene 0 porque copiaste 3 párrafos? Pues no le dicen, y entonces todos copiamos y así es más fácil porque nos ponen 10. O sea, ¿dónde está la verdad? Para eso están otras instituciones. Exacto. Para eso está el chat GPT, ¿no? O sea, y la inteligencia artificial. Yo pensé que íbamos a fracasar. No, yo la semana pasada descubrí a 2 estudiantes que hicieron su examen con ChatGPT, el chat, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no era su lenguaje.
Y como ahora los muchachos son muy decentes cuando los confronté, pues sí, profesor, pues tienes 0, man. Ni Pues modo. sí. Pero para decirles tienes 0, tienes que tener la garantía moral tú. De que yo no copié, Y pues. que me queda claro que no es el caso. Pero regreso al tema, doctora y maestro. A ver, pues es que el marco axiológico que nos mueve en este contexto ha cambiado. No, Y el marco no me axiológico refiero no ha cambiado, la de- práctica ha cambiado. El marco axiológico sigue siendo el mismo. El que dice mentiras es mentiroso. Sí, pero ¿qué es más rentable? Ah, bueno, ¿Decir eso la es- verdad? No, o decir pero, la pero mentira. no cambió el marco La axiológico, universidad- o sea, nos acomodamos. Pues es parte de esta nueva época posmoderna de la sociedad. Es más pragmático y más Sí, de sobrevivir. Está bien. Ajá. A lo mejor usando ciertos Sí. valores que en otras épocas no se usaron. O Sí. sea, No. Bueno, es responsabilidad de la universidad recordarles que el marco axiológico no está en duda. en el caso de la ciencia. En el caso de la ciencia y en el caso de tu vida cotidiana Sí, sí, también. sí. Sí, no. Porque no puedes hacer ciencia comprometida, crítica y reflexiva si en la vida cotidiana te la pasas diciendo mentiras o copiando en los exámenes. O el maestro copiando, peor aún, directores copiando. Pero tú dices, ¿le va a ir mejor al copión o al de la Universidad Patito? Pues a lo mejor sí. O sea, yo no vine a dar clase para decirle vas a ser un empresario exitoso. No vine para eso. Yo lo sé que no, la universidad no te da eso, no lo debe ofrecer. ¿Sí? Claro. Ahora, Pero- las universidades públicas tendríamos que ser consistentes, coherentes, porque tienes razón. Mentir a veces es redituable, o muy seguido, No, y lo digo, demasiado no por, seguido. lo digo por lo que viven nuestras nuevas Bueno, generaciones. Y, pues sí. o sea, la verdad es que Pues, en una generación bisagra. si no te sancionan, es redituable. Porque no generaste esfuerzo, no hiciste el trabajo y nadie te sanciona, entonces es redituable. Yo los entiendo. Y ese es un problema. Por eso apelo a la necesidad y a la culpabilidad de todas las autoridades que están involucradas de no sancionar a los que han sido 1 en 1.000.000 denunciados. Y es que yo pienso en las nuevas generaciones. A ver, nuestras nuevas generaciones están expuestos a prácticas de su vida cotidiana efímeras, a prácticas de su vida cotidiana que no son tan profundas, que no meritan investigación, y a prácticas de hacerles la vida mucho más fácil, Sí. en términos tecnológicos, inclusive en términos cognitivos. Ya no les estamos provocando que piensen. Y entonces si encuentran ChatGPT, yo no digo que lo hagamos, aclaro, porque no quiero que lo digan, está promoviendo que usen la inteligencia artificial, no, pero me refiero a que ese es el contexto. Entonces, y por eso son las provocaciones, para con gente como ustedes, que han sido pilares de instituciones como la universidad, digan, a ver, es por aquí, porque yo sí siento que en determinado momento, en Sí. unas 3 generaciones más, inclusive se cuestionará el sentido de las universidades, y no solo públicas, de las universidades en general. Por eso me interesaba este programa, porque a ver, las trayectorias son importantes, las experiencias, pero también la visión con gente que se formó con otros. O sea, ustedes, perdón que los diga, pero ustedes son generación baby boomers, gente que creció con ideologías, gente de su época se murió por una idea. Sí. Yo no sé si ahora alguien se muera por una idea. Y no la cambiábamos tan rápido. Sí, ¿no? Y se murieron. Pero ¿no? ¿sabes qué? ¿O no la cambiábamos? No, o sea, Soy terca, pues. sí. Sí, claro, ahora la vida en general, y no hay que eximirnos nosotros del posmodernismo, porque No, nosotros no. también somos Claro iguales. que no. O sea, sin Es el- lo trágico, que de sin- repente no lo podemos- tragamos. Claro, pero te voy a decir, todo eso que dices, esa masa de personas acríticas, comodinas, etcétera, o sea, y no hay de otros, sí, por eso, es que hay unos que se benefician de esa masa amorfa. Entonces, bueno, si no hay alguien que diga, que reconozca las cosas y que proponga un cambio, acuérdate que en esta universidad, como en otros, pero el cambio social, la promoción de un cambio social para mejor, está en la ley orgánica al mismo nivel que la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Entonces, pues claro, o sea, un comodón que quiere cambiar el canal de televisión y si no tiene el control remoto, la verdad y uno mismo, estas generaciones, aunque estemos en la orilla final, me incluyo, sin control remoto de la tele te sientes desgraciado, ¿no? Está bien, pero no hay otra cosa. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién Las lo va a proponer? universidades. Sí.
Sí, ahora, no sé si me lo permiten. ¿Quién va a cucar a la gente como nos estás cucando? Los estoy provocando, pero macizo. A ver, ¿cómo ven el papel de las universidades hace 30 años? Ya me pongo a acotar un poco el espacio. México. En la UNAM se formó Fidel Castro, ¿no? Coincidió con Ernesto Guevara de la Serna, hicieron una revolución con poquita raza en un bote y transformaron la realidad de Cuba. Carlos Slim. Slim se formó en la universidad. Ahora, ¿ustedes perciben que las universidades van a tener todavía ese papel de formar a los grandes ideólogos, o solamente sirven porque Bourdieu, y yo leí un tema en un texto muy bonito sobre la televisión, por cierto, y hablaba que las universidades a veces en París, en aquel entonces, hace ya 40 años, 50, se convertían en guarderías. En lugar de formar masa crítica, en lugar de incitar a la reflexión, eran guarderías. ¿Quién dijo eso, Bourdieu? Bourdieu. Pues un universitario, ¿no? Sí. Bueno. Era crítico. Por eso, pero yo creo que siempre formaron a Carlos Slim y a Fidel Castro para poner dos paradigmas. Es decir, las universidades públicas son públicas y tienen derecho a estar ahí todos. Más, yo diría muchos más de los que están. Que ahorita podemos hablar de ese tema, pero yo te quiero tocar ese tema ahorita en la segunda parte. Yo creo que está bien. Algo, yo me siento muy contenta de haber dedicado la mayor parte de mi vida profesional a estar en las universidades públicas. La mayor parte, super mayor parte. Es decir, sí trabajé en universidades privadas, trabajé en el Tecnológico de Monterrey, pero en la medida de mis posibilidades salí corriendo, porque la idea de formar Carlos Slim no me convencía demasiado. Hay algunos que piensan que sí, porque no quise, era demasiado esfuerzo, ¿no? Y estoy convencida de que al menos en cada generación, una parte de ellos salían realmente atrapados como buscadores de realidad, de su realidad, de la verdad, y de hacer una práctica laboral digna. Y me los encuentro ahora en la calle y están contentos y son dignos. Entonces, bueno, no formé a Fidel Castro, pero tampoco en la época de Fidel Castro. Pero formó a Arturo Marcial. Formé a Arturo Marcial y a muchos más, Arturo. Es decir, yo creo que seguimos cumpliendo nuestro papel. A lo mejor habrá que reforzarlo, a lo mejor algunas cosas no las estamos haciendo bien. Estoy segura de que las podemos hacer mejor. En el caso específico de la UAC, nos hemos acomodado demasiado, todos, maestros, estudiantes, autoridades, se han acomodado con lo que tenemos. Yo creo que no. Las universidades no pueden nunca estar cómodas. Las universidades tenemos que ser siempre incómodas, con quien esté, con nosotros mismos y con la autoridad. La incomodidad es parte de la búsqueda. Es nuestro papel fundamental, incomodar. Para hacernos preguntas sobre las cosas. Claro, y para incomodar al poder. O sea, fíjate que como cuando daba epistemología me gustaba mucho en comunicarle a los alumnos. Al principio de su metafísica, Aristóteles dice, siglo IV, antes de Cristo, dice, todos tenemos por naturaleza, pero la palabra en griego es physis, es físicamente, me gusta decirlo así. Todos tenemos físicamente hambre, orexis, hambre de conocer. Claro que hay anorexia, sí, pero la reconocemos como una enfermedad. Sí, es mejor tener hambre que no tener hambre. Claro. No morir de hambre, sino tener hambre. Entonces, ahora hay anorexia de conocimiento más en las generaciones que están ahorita en la universidad, que hace 40 años, sí, están más anoréxicos. Pero se les abre el hambre. Quitarles. Sí, claro. Es nuestro trabajo provocarles el hambre. Sí, claro, exacto. ponerles el manjar. O sea, no venimos los maestros a ser cómodos, ni a probar a los brillantes. Venimos a generar hambre. Sí. Buscadores. Bueno, vamos a hacer un corte. Les voy a dejar una pregunta para la siguiente parte. ¿Para quién tendrían que ser la universidad pública? ¿Para todos, así como dice la doctora Marta Gloria? ¿O para educar a la gente más desprotegida? Regresamos en un momento con ustedes.
Les agradezco mucho el favor de su atención. Regresamos con otra pregunta provocadora. Esta noche ha sido de provocaciones, pero bueno, creo que esto puede enriquecernos en cuanto al debate de la función social de la universidad. Les decía yo antes de irnos al corte, la universidad pública, por ser pública, debería de ser para todos los extractos sociales, por ejemplo. Hay una discusión importante sobre que es un derecho y que pues no puede haber derechos minoritarios, ¿no? O derechos para ciertos sectores. Yo creo y parto del punto de que es una universidad, por ejemplo, las universidades públicas pues funcionan con los recursos públicos y que el Estado, como organizador de la sociedad, de alguna u otra forma tendría que garantizar el acceso a un mayor número de ciudadanas y ciudadanos. Y lo digo en este sentido, ¿no? Yo creo que parto de una hipótesis que me pueden decir si sí o si no, y aprovecho también su experiencia como docentes, investigadores y funcionarios públicos, porque han sido funcionarios públicos los dos también de las universidades, y yo también hago un juicio a partir de mi experiencia personal y mi travesía por esta institución donde hace no más de 20 años había una universidad, creo yo, con sectores sociales mucho más vulnerables y que ahora por las dinámicas de indicadores, de CONACYT y muchas cosas, pues han llegado a las universidades públicas los más privilegiados. Exacto. Sí. Y estamos entonces abriendo más las brechas entre los desiguales. Y entonces yo diría, bueno, entonces las universidades públicas en su función, ¿para qué son? Digo, de manera personal yo lo usé como un pasaporte para tener una mejor calidad de vida y entender mejor el mundo. Ahora ya las universidades ya perdieron ese papel de mejor calidad de vida. Ahora ser doctor no garantiza el acceso a una calidad de vida, digamos, material, lo mínimo, pero creo que más bien tiene otra función de formar mejores seres humanos, ¿no? Entonces, repito la pregunta, ¿la universidad pública tendría que ser para todos? Pienso que sí, debería ser para todos. Sé que hay gente que podría pagar y no paga, sí, pero yo arreglaría eso por la vía fiscal, que está del COCOL en México, ¿no? Y mientras no cambie esa estructura, o sea, México capta el 15% del PIB como recursos fiscales, es el más bajo de la OCDE. Entonces tú dices, oye, quiero 8% para la educación, pues si captas 15, ¿cuándo van a dar 8 a la educación? Nunca. Nunca. Digo porque a los países a los que admiramos y el presidente dice que le vamos a tener... Captan 30%. 45, creo que Dinamarca 49, o sea, la que mitad es la del sistema PIB, de salud maravilloso, sí, pero la mitad de los impuestos, la mitad de los del ingresos PIB es exacto. se va para el fisco y claro, pues todo reparte. Entonces yo lo que diría es la universidad en principio tendría que ser para todos. Pero en un país como el nuestro, la universidad pública debía dedicarse a los más amolados. Pues sí. Pero lo hemos hecho pésimo. Sí, porque Pésimo, el porque... sistema de admisión hace... No, el sistema de admisión que nosotros mismos seleccionamos, porque nos Sí. pusimos el cuello así. Pues es sí. decir, cuando cortamos con el 70 puntos, pues qué chiste. Dejamos a la universidad pública con los que tienen mejor puntaje en los exámenes, que vienen del TEC de Monterrey o vienen de prepas privadas. ¿Qué nos pasa? Bueno, de una condición general, familiar, Exacto, social, además, y alimentación, educativa. capital cultural, etc. Mira, Mordió otra vez capital cultural, ¿no? claro, el capital cultural no se distribuye de manera homogénea. Entonces, si queremos disminuir las desigualdades, pues tenemos que repartir el capital cultural de manera no igualitaria, porque si no, no funciona. Pero entonces, a mí no me gustaría voltearlo, o sea, No, decir, pero- porque hubo un caso en ciencias políticas, ¿no? En la maestría. No, sí, yo sí. Tengo memoria de elefante vengativo. Que no admitían a un aspirante a una maestría porque traía una bolsa de Liverpool. Y me acuerdo quién lo decía en el comité de admisión. Bueno, Desde no fui luego yo. tú no, Exacto. claro que no. Pero yo la igualación la buscaría por otra vía, o sea, porque el problema es de números, Luis. O sea, no estoy en desacuerdo contigo. Seguramente yo defendía a la mujer de la bolsa de Liverpool. Tú la defendiste. Pues sí. Luego me fue como en feria con ella, pero sí me acuerdo bien. Pero no importa. A nivel de educación básica, primaria y secundaria, el 83% de la matrícula está cubierta por el sector público. Sí. Es decir, todos los que quieren entrar a la escuela pública entran. Y eso que bajó, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es otro tema, pero es un tema de cobertura, no de porcentaje de matrícula. A nivel de la media superior, que también todos los que quieren entrar al COVAC entran, no hay nadie fuera, el 73% de la matrícula es cubierta por públicas. ¿Y qué creen que pasa en la universidad?
que nos vamos al 55%. Y ahí ha venido cayendo de manera dramática. En la década de los 70 éramos 70%, hoy 55%. En el caso de Querétaro tenemos más de 100 universidades públicas, privadas, perdón. Por todas. No, 107 en total, pero las otras 7 son las públicas. Sí. Es decir, tenemos muy poca y la matrícula está básicamente satisfecha. Todavía tenemos el 55, pero el crecimiento de las instituciones, y yo me atrevo a decir, incluso las Patito, ha sido producto de que nosotros estamos rechazando a cerca del 70-80% de los estudiantes. Sí. Es justo 50 eso. en prepa y 70 en prepa. Eso quiere decir que esos porcentajes se refieren a que si de 10 quieren entrar, 5 pueden entrar solamente. Cuando mucho. Cuando mucho. Hay carreras en donde de cada 10, 3 entran, medicina. ¿verdad? 3 entran. ¿De cada 100? De cada 100, bueno, pero De cada de cada 100. 100. O sea, entran muy poquitos. O No, sea, de se cada queda 10 es lo mismo. una No me las gran Y banda regreso a la insatisfecha. pregunta original. ¿Para quién debía ser para ellos? No, y no, pero espéreme tantito, doctora. O sea, a ver, entran esos 5 de 10, supongamos. Pero ¿quiénes entran? ¿Y cuál es su origen no, social? claro. Sin duda. Porque me parece que las universidades públicas, y no hablo de nosotros solamente, sino todas en México, están reproduciendo esquemas de desigualdad social. Claro, claro, Y estoy de acuerdo. están, Mira, ser- y si no entran más de origen social cómodo, privilegiado, es por razones de tipo racista, ¿eh? digo, lo que faltaba, el colmo. O sea, dicen, ay, no, yo no voy a ir a la UAC con los de nacos. ellos. Clasista, sí. ¿no? Dirán. Ajá. Sí, Bueno, no, pues, lo que sea. Es decir, racista hay no. algunos que quieren irse al TEC, está bien que se vayan. No tengo ningún problema. Mejor yo diría todos esos que se vayan al TEC, los que puedan pagar, váyanse a las universidades privadas y déjenos atender a la población para la cual debemos atender. Pero también los maestros nos hemos vuelto cómodos, porque claro, si cortamos en 70, pues ya saben sumar, multiplicar y dividir, y hasta saben cálculo. Y en cambio, si no, les tenemos que enseñar. A eso nos dedicamos, A a generar enseñar. aprendizajes. Entonces, no es posible que no nada más queramos cortar en 70 y dejar fuera a 70, la mitad, tú dices la mitad es más que eso, pero bueno, a dejar fuera más de la mitad de los que quieren aspirar, que los estamos mandando a las universidades Patito porque no nos queda otra. ¿Quién va a pagar el TEC? No lo podemos pagar ni nosotros. O sea, nosotros como maestros, yo no hubiera podido pagar el TEC, así de claro. No. Yo Con mi 3 salario. hijos en Sí, la ¿no? universidad privada. Yo no. nada más tenía 2, pero es lo mismo, imposible. No hay forma. Sí, y vuelves a este esquema, ¿no? De aquí vendría la propuesta. ¿Qué hacer? Una discusión al interior de las universidades sobre los modelos Sí. y la función social. O sea, me queda claro lo que acaban de decir. O sea, tenemos una función social asignada en términos legales que tiene que ver con la formación de profesionales. O sea, formar nutriólogos, ingenieros, médicos, politólogos, periodistas. Es la parte técnica. La parte técnica. Tenemos la función de generar nuevo conocimiento, investigación científica, cosa Sí. que muchas universidades privadas no hacen, ¿no? La mayoría no. Tenemos también la función de difusores de las culturas, o sea, el patrimonio de las culturas de la humanidad, conservarlo y propagarlo y demás. Y luego también la función del cambio social, que creo yo que es la que se está perdiendo. Creo yo que es esta función la que estamos dejando de lado en estas cosas, porque una función del cambio social era esta, por ejemplo, la movilidad social que le dabas a alguien en la posibilidad de entrar a la universidad. También la función del cambio social la estamos perdiendo en tanto que ya nos estamos volviendo cajas de resonancia Uy, sí. de la realidad. O sea, ya no estamos siendo Aquí. nosotros creadores de nuevas realidades, sino ahora ya aquí convergen las realidades. En Y no el- está mal, pero... En el sistema de radio y televisión de la universidad nunca había habido, creo yo, programas tan gobiernistas como hay hoy. Y ya no digo de qué gobierno, puede ser de todos. Pero es una cosa... O sea, poco críticos, que es lo Poco más preocupante. críticos. O sea, son puros Sí, se refieren adjetivos calificativos, a todo. Los programas que tenemos que alaban al presidente, a eso se refieren. Lo No, entiendo y No, perfectamente. al gobernador también, También, es que o depende. sea, O sea, a ver. no hay análisis Sí, crítico. yo creo que ya hay... El problema no es que lo alabes o no lo alabes. claro, el problema es con qué. En la época que tú describiste como dona, pues ser criticón no es bonito ser criticón. No, ¿eh? te va como en feria. Es mejor Llevártela. acomodarte. Pues sí. Llevártela Pero bueno, tranquila. si no fuiste formado para... Ahora, Ser en crítico. relación con la matrícula, ¿qué hacemos? Porque en realidad nos tragamos
yo me incluyo, nos tragamos el criterio de la eficiencia, entre comillas, que nos vendió el CONACYT y la CEP y los PROMEPIPRIPIS y todas esas cosas que nos evaluaban en función de nuestra eficiencia terminal. Y claro, si recibes alumnos con menos conocimientos previos, batallan más para incorporarse a la universidad y es muy probable que reprueben. Si no generas programas de apoyo específicamente para que eso no suceda, que no están generados, y por lo tanto tu eficiencia terminal baja. De por sí es baja. 50% andamos las universidades públicas en general, que es bastante baja. Es decir, de cada 100 que entran, 50 se titulan. 50 se quedan en el camino. 50 se quedan, reprueban, cambian, lo que tú quieras. Pero si cortas más arriba, de al rato vamos a querer cortar en 80. Para que no deserten, pero ¿y nosotros como profesores cuál es nuestra función? ¿No? Y entonces las universidades, en estricto sentido, en los últimos 10 años, no han incrementado la matrícula, porque están atendiendo a ese segmento de la población que saca 70, digo 70 en nuestro ejemplo, examen, ¿no? Es un ejemplo, pero cortamos en la universidad buena parte de las carreras complicadas en 70, 69, 68 y 70, que es como sacar 70 en un examen porque es sobre 100. Sí, claro. Que yo diría, debíamos de cortar en 50. No, mínimo. Porque, 51. 51, ¿no? si quieres. No, lo necesario para pasar. Yo lo discutí con el SCOE y me dijeron, yo no sé por qué ustedes cortan en 70, podrían cortar en 51. Es una calificación aprobatoria. Sí, pero lo hacen por un tema de las plazas, ¿no? No hay espacio donde meter a tantos alumnos. Pero no tenemos la infraestructura, no tenemos los profesores, no tenemos... ¿Qué pasa con la alumnos? educación híbrida? ¿Qué pasa con las posibilidades de educación a distancia? Bueno, sí. ¿Qué pasa con aulas no de 20 o 30 o 40 estudiantes, sino 300? Sí. Vámonos al mundo. El mundo Sí. tenemos universidades con 300. Sorbona de París. No, bueno, mi hijo en Canadá clases con 1000 estudiantes. En auditorios. En auditorios, con 1000 Ahora tienes estudiantes. que No te ver miento. que el niño no sé qué le dolió y uy, bueno, yo no me gusta tanto eso, pero Pero sí, tenemos hay que cambiar, empezar, hay que si revisar. queremos ser una universidad más justa, tenemos que aceptar a más estudiantes. Pero también a más. los subsidios públicos han Deben ser tratado mal aumentados. a las universidades. Sí, Pero porque- con Pero 10 sí, años sin crecer mira, matrícula, yo Luis. veía ¿Sabes? Nada más como dato. En sí ha Querétaro. crecido, pero poquito. Menos que la población. 1.0% de Sí. crecimiento, ridículo. En la prepa, en el caso de Querétaro, tenemos casi el mismo número de estudiantes que en educación superior. En toda la media superior, toda, públicos y privados. En toda la prepa tenemos como 5,000 estudiantes, 5,000 profesores. En educación superior, 11,000. Sí. O sea, Están muy chiqueados. O sea, están muy chiqueados los maestros, están muy chiqueados los estudiantes, y decir que me den más es la forma perfecta para no hacer nada. Y luego te voy a decir otra cosa, que en las prepas no ha de pasar. Pero dice, no, necesitamos aulas. Y si los que damos clase en la tarde, nos damos Puras cuenta que papas. están vacíos los salones. Y, No se o sea, necesitan aulas, y si se necesitaran podemos hacer modelos mixtos. porque de todo el mundo híbridos. quiere el horario que le acomoda. Sí, sí, no. también. Sí, no, bueno, hay No, muchas cosas que y cambiar. cuando se plantea la posibilidad, por ejemplo, de tener grupos, yo no digo de 1,000, sería muy atrevido, pero yo alguna vez planteé en la facultad que tiráramos los muros y que aceptáramos en vez de 30 grupos de 60. Bastante razonable. Sí. Quitas la pared y bombas. Sí, así era. Uy, les dio un Europa, ¿no? ataque a los maestros. No, pero ¿cómo nos duplicas el trabajo? Es lo mismo, la clase es la misma, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es Y una pena cuando que... eres director, que lo hemos sido, yo, el primer día que estaba un muchacho que quería entrar a comunicación, y le faltó una centésima del cupo, no por la centésima, ya ves que se pone la raya, y yo decía, bueno, ¿y por qué admitimos, creo que a 60 se admitían, ¿por qué no admitimos a 80? No, es que el estudio de televisión, míralos, aquí están, pues hay que organizarnos. Más ¿Y por qué turnos. no abrimos en San Juan? Porque el muchacho era de San Juan. Y su papá regañándolo porque no alcanzó. Le dije, no, señor, disculpe, su hijo es muy bueno. No lo regañe usted. Sí, no, yo creo No, que... y todos los que no fueron aceptados, porque no son reprobados, se sienten como que no la libraron. Y como Sí. que es su culpa, Es ¿no? su culpa, y no es culpa de ellos, es culpa que la universidad no ha asumido su compromiso con todos. Y La le dices- universidad, los gobiernos y la sociedad Todos. también, ¿no? Le O sea, dices, espérate un año. Sí, un año a mi edad, pues es poco. Pero a los 18 años es una eternidad. Sí. Sí, yo creo que, bueno, Y lamentablemente... espérate un año a ver qué, porque no es espérate un año y entras. Exacto. Vaya. En televisión
maestro, Sí, doctora, sí. el tiempo se va como agua y no quisiera que se fuera Sobre todo- sin rescatar. Sobre todo con 2 rolleros Sí, invitados. no, Ah, pero qué súper güey. bueno, súper bueno. Me parece que nuestra audiencia puede hacer un juicio más severo del papel y la función social de las universidades públicas, de la Autónoma de Querétaro. Falta resaltar un aspecto que yo sí quisiera, que es la vinculación. La investigación es muy importante, todo es muy importante, pero me parece que la vinculación tiene un papel fundamental por 2 razones. Primero, porque nos permite acercarnos a la realidad y ver qué tanto aprendimos y qué tanto entendimos de la realidad y de esa manera impactar sobre ella. Y por el otro lado, también ir generando y abriendo espacios laborales para nuevos programas educativos, que no siempre son derecho y los que ya todo el mundo sabe, medicina, derecho y conta, sino los nuevos programas educativos que si no hay ejercicios de vinculación, pero entiéndase, la vinculación no quiere decir venderle proyectos al gobierno, la vinculación quiere decir acercarte a tus objetos de investigación y de reflexión, las comunidades, etcétera, para abrir, o sea, difundir conocimiento y darte cuenta si realmente lo que estás diciendo es cierto o no es cierto. Cuando el estudiante está a tiempo de corregir su formación. Exacto. Es decir, yo fui al mercado y hija, me pidieron otras cosas, ahorita las agarro. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, nada más te quiero decir antes de que nos corras No, que quiero que salga una cuando última Marta pregunta. Gloria fue directora, yo ya era profesor. Yo hubiera cumplido 38 años la semana pasada. Y es la que hizo crecer la facultad, se llama Marta Gloria Morales, la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, porque era escuela de sociología, ¿no? Sí. No, y abrió carreras, en fin. A mí Sí, y yo justo también le hice era por crecer ahí, un poquito. me interesa rescatar, miren, la verdad es que 1 hora es súper cortito en televisión, se va como agua el tiempo, pero también el motivo de invitarlos es la experiencia personal. Y ya estamos casi cerrando, pero me gustaría que tocáramos una última parte con una anécdota. Lo mejor y lo peor de haber estado en la Universidad Autónoma de Querétaro, de cada uno. Empecemos con lo peor para cerrar con lo mejor. La anécdota más amarga, la anécdota que, híjole, esto no me hubiera gustado vivirlo. Tenemos 5 minutos, porque se van a ir y yo quiero dejar evidencia. Cuando ¿Qué? tú iniciaste el programa dijiste que nos agradecías venir porque ya no tenemos ninguna obligación. Exacto. No estoy de acuerdo. Yo tengo una obligación con la UAC siempre. No tengo ningún recuerdo negativo. O sea, todo fue una experiencia. Todo lo que me pasó y lo que viví es lo que soy. La UAC fue lo mejor que me pasó en la vida. Tengo muchas experiencias positivas, pues negativas ninguna. Me dieron sopetazos y me han... ¿Una amarga? ¿Ninguna amarga? Ninguna que recuerde, lo cual quiere decir que no fue tanto. A los críticos y a los que empujamos el cambio nos va siempre como en feria, pero yo creo que ya me acostumbré a que me madren porque no me acuerdo de nada. A lo mejor Luis se acuerda, yo no sé, yo no me acuerdo de nada malo. No, mira. Y la mejor, perdón, nada más, maestro, bueno, sí. y la que se trae más vívida, lo mejor de haber sido Marta Gloria Morales Garza en la Universidad Autónoma de Querétaro. Que me paren en la calle y me digan, maestra, ¿se acuerda de mí? Claro que no me acuerdo. Perdón, fueron muchos. Claro que siempre digo que sí, claro, ¿cómo estás? No Te sé qué. dicen a ver quién soy. No te hacen eso, porque ya nos ven con canas, ya saben que se nos olvidan las cosas. Me dice, maestra, usted fue lo mejor que me pasó en la vida. Eso es la mejor experiencia. Y me pasa muy seguido. Y me da mucho gusto. Qué bueno. No, los momentos duros que sí recuerdo, pero luego volteas a verlos. Hay dos formas de enfrentar los momentos de crisis. Y yo hace mucho fuera de la universidad aprendí que eran las oportunidades de sacar las antenas. Y esos, yo le decía hace poco a una amiga también de la universidad que con gusto quitaría los meses de octubre de la universidad, por los 2 últimos octubres que vivimos, pero en realidad nos hicieron crecer y aprendes y sales bien. Y las satisfacciones son muchas. Y me pasa eso de Marta Gloria que me dicen, maestro, usted, o un papá, oye, usted le da clase a mi hija y lo valora mucho. Pues claro que es una satisfacción muy, muy profunda. No sé, dicen los científicos nos damos consejos, enseñamos método, pero yo sí creo que los maestros sí dan orientación. ¿Qué les diríamos a las nuevas generaciones? ¿Qué universidad les están dejando y qué les dirían, cuida esto? Pues ya dijimos todo el programa, ¿no? Eso tenemos que caminar y no apoltronarnos. ¿Sí? Se puede vivir, ¿eh?
la mediocridad rinde frutos. O sea, yo y en la universidad, Desafortunadamente, y en la Sí. universidad también. Uy, la universidad está llena de gente que se acomoda y que está esperando los días de descanso y jubilarse. Pero qué vida tan fea, ¿no? Y nosotros que en vez de esperar el día de jubilar nos tardamos hasta que casi que me corrieron. O sea, yo vacié mi cubículo el viernes de hace 2 semanas. ¿verdad? Sí, yo todavía vengo. Y ya me había pasado 13 años sin ejercer el derecho a la jubilación. Y no me gusta verme, todo el mundo me felicita. Yo digo, no, me hace quiero falta. algo de A mí me sigue haciendo mayor falta actividad. la universidad, pero bueno. Pues aquí tenía está que este cerrar un espacio círculo. para cuando quieran usarlo. Gracias, de muchas verdad, gracias. estamos a punto de cerrar. ¿Algún último comentario? Oh, muchas gracias. Tuvimos Que no se algunos... sientan cómodos los estudiantes. A la universidad venimos a sentirnos incómodos y ojalá los maestros los hagan sentir incómodos, porque la incomodidad es el motor del cambio. Si estás incómodo, cambias. Si estás cómodo, no. Y este país necesita que cambiemos. Por ellos, por nosotros y por todos. Y pues tú un día platicas tu propia experiencia, ¿no? Tú cómo entraste a la universidad y cómo No me saliste y cómo estás ahora, ¿no? Y en esos tiempos que cuando estudiabas la licenciatura, tú había una película en la que salía una escena creo que era la de la vida de John Nash, que creo que en la Universidad de Yale les dan una pluma a los alumnos cuando su profesor les inspira, les regalan su pluma llena de plumas. Tú me regalaste una pluma en esos tiempos, lo recuerdo muy bien, y fue un gesto que me conmovió mucho. Pues eso, sí cambia la universidad a las personas para bien. Yo soy testigo de eso y testimonio. Les agradecemos muchísimo. Ha sido un programa muy emocionante. Lo digo por el término de las emociones que se mueven. Espero que nuestra audiencia rescate algo de lo que aquí se platicó sobre el papel y la función social de la universidad pública. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.